Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Entre Dos Fuegos, transmitiendo desde la revista para toda la República Mexicana. Y hoy tengo el privilegio, el honor de poder contar con una invitada muy especial, independientemente de ello, mi compañera desde hace más de 7 años en Grupo Fórmula con Eduardo Ruiz Gili y una gran amiga, la senadora Kenia López Rabadán, que es vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Senado y aparte, nada más y nada menos, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de esa misma Cámara. Kenia, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querido Guillermo. Sí es cierto, ¿verdad? Ya llevamos muchos años trabajando juntos. Para mí es por supuesto, una gran oportunidad y un honor estar contigo y con tu inteligencia y con tu auditorio. A tus órdenes, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, Kenia, independientemente, y hay que decirlo, del afecto personal que nos une, yo quiero reconocerte la valentía con la que has enfrentado desde tu escaño en el Senado, primero este modelo de la contramañanera en la que le contestas al presidente de la República las cosas que dice, insisto, con una gran valentía, pero sobre todo con una gran puntualidad, porque lamentablemente hay una narrativa oficial que a veces no se puede contrastar. Y en ese sentido, pues has logrado muchísimas cosas. Yo empezaría por decir un nivel de conocimiento de tu persona ya nacional que te coloca, y lo cual me da muchísimo gusto, ya como una aspirante muy fuerte para lo próximo que vendrá en el 24. Si quieres, ¿por qué no empezamos? Nos platicas un poco de este ejercicio de la mañanera que has venido realizando con tanto éxito y que además hoy tienes algunas cosas muy importantes que anunciar al respecto, y lo cual te agradezco muchísimo que lo hagas aquí. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente es un ejercicio de contraste, Guillermo. A ver, el presidente de la República fija una posición ideológica, ¿no? Claramente desde Palacio Nacional. Y a mí había muchísima gente que me decía, oye, pero ¿por qué nadie le contesta? Porque además dice mentiras. ¿Por qué nadie de la oposición le contesta si lo que está diciendo va a dañar a México? ¿O por qué nadie de la oposición le contesta si claramente lo que está diciendo no es verdad y afecta a los mexicanos? Y fue un reclamo, digamos, de mucho tiempo hasta que yo el año pasado, porque ya llevamos más de un año con estas contramañaneras, cuando salió ya ves que tiene como un apartado en donde una señorita va y dice, según ella, las mentiras, Las ¿no? mentiras. Esta señorita Vilchis, que dice las mentiras que según el gobierno son mentiras, que por cierto ya nos dimos cuenta que evidentemente, además, el gobierno miente en las mentiras, ¿no? O sea, digamos, para cerrar con un terrible broche. Entonces yo, escuchando digamos, ese ejercicio, dije, oigan, qué terrible, alguien tiene que decir la verdad. Y así, literal, o sea, hemos estructurado un equipo grande de trabajo con gente pues, especializada, abogados, abogadas, gente de comunicación, en fin, y estamos haciendo lo que llamamos la contramañanera. Esto es, el presidente de la República hace la mañanera y nosotros hacemos desde el Senado de la República la contramañanera, y efectivamente nos ha ayudado muchísimo a fijar posiciones claras, Guillermo, públicas, y a decir los datos reales, a decir la verdad. Por cierto, déjame decirte que algo que es increíble es que yo desmiento al presidente con los propios datos del gobierno. O sea, el gobierno emite, por darte un ejemplo, emite los datos de cuántos asesinatos ha habido, homicidios dolosos, ¿no? Y el presidente de la República, pues ya ves que le encantan estas frases populistas que no dicen nada, pero se oyen padres, pero no dicen nada, ¿no? Y nosotros decimos exactamente lo que dicen las cifras gubernamentales o de organizaciones gubernamentales o de organismos internacionales, en fin, estamos dando el otro rostro, digamos, ¿no? Una vez que el presidente fija una posición, nosotros estamos dando un rostro. Por cierto, déjame decirte, yo aspiro desde el Senado de la República a representar a millones de mexicanos, a esos mexicanos que están cansados de este mal gobierno, cansados de esta pobreza que se está generando terriblemente más alta por un gobierno ineficiente, de esta falta de medicinas en los hospitales, de esta falta de justicia. Pues aquí estamos haciéndolo desde el Senado de la República. Lo llamamos la contramañanera. Y quiero recordar, porque hace algunas semanas el presidente pidió precisamente en una mañanera que le pusieran un video, un audio, y resulta que sales tú y no te corta además, lo cual se me hace muy interesante porque te deja completa los 2, 3 o 4 minutos que tú habías expuesto, te deja completamente, lo cual es un error de su equipo porque lo que él pretendía es que saliera otro.
pero eso a ti ese día te volvió la persona más famosa de este país. Y lo que sí celebro, independientemente hay que decirlo porque nos llama mentirosos todos los días, como bien lo ha señalado, es que dejó correr tu video el tiempo suficiente que había durado tu exposición. Sí, bueno, a ver, es evidente que el presidente tiene un micrófono grandísimo con las mañaneras, ¿no? Y después, pues hay medios de comunicación que replican lo que dice. Está muy bueno cuando lo que dice sea cierto, pero cuando lo que dice es una mentira, pues los medios de comunicación lamentablemente terminan replicando una mentira y termina oyéndose en todo el país y dicen que, pues, repite una mentira una y otra vez y lamentablemente la gente va a pensar que es verdad, ¿no? Ahora, esto que pasó en Palacio Nacional, pues sí era, llamémosle comunicacionalmente muy atractivo, porque era la pantalla esa gigante que pone para, por cierto, señalar y estar molestando gente, la pone ahí con un discurso en el cual yo hablaba sobre la necesidad de la seguridad en México, porque es obvio que lo que estamos viviendo es una inseguridad terrible, porque yo lo he dicho en muchos espacios, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que haya una Guardia Nacional, Guillermo, fuerte, eficiente, inteligente, con estrategia, pero que esa Guardia Nacional sea civil, no militar, ¿no? En fin, en esa discusión a propósito de la pésima estrategia de seguridad que este gobierno está llevando, yo subo a dar un debate muy fuerte, yo, digamos, me caracterizo claramente porque no tengo, pues digamos, hay muchos políticos que están muy preocupados de, ay, no me vayan a, ya sabes, a cachar porque hice no sé qué cosa terrible hace años, o porque vayan a tener algún video mío de no sé dónde, o un audio. Yo la verdad es que llevo más de 20 años en la política y alguna vez escuché a un gran político decir, si no quieres que se sepa, pues no lo hagas, es muy elemental, ¿no? Si no quieres que se sepa algo malo de ti, pues no lo hagas. Y yo me he tratado, sin lugar a dudas, de representar a los mexicanos, a los capitalinos ahora a nivel nacional, aquí en Senado de la República. Y bueno, pues claramente esa pantalla gigante, yo diciéndole literal sus verdades y el presidente escuchándome, fue por decirlo menos, muy comunicado. Tuvimos millones de vistas de ese video, millones en distintas plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay una cuenta de TikTok, te lo comentaba la otra vez en persona, que tiene más de 5 millones de vistas de esa parte, digamos, de la mañanera del López Obrador y yo diciéndole pues, claramente un diagnóstico. Por cierto, un diagnóstico de la seguridad en este país. Ya, si no quiere cambiar su estrategia, pues es porque es bien necio, no porque no lo sepa. No, y no la va a cambiar. Y precisamente hoy han pasado dos cosas muy interesantes que además te agradezco mucho que las compartas aquí. Platícanos. Bueno, hoy, déjame decirte, estamos en una semana importante, Guillermo, porque ya se ha dicho que van a volver a poner esta reforma que primero dijeron que era de una diputada del PRI, ¿no? Esta reforma para ampliar los años de la Guardia Nacional en esta lógica militarizada. O sea, nosotros creemos, por supuesto, que la Guardia Nacional debe ser lo mejor, el mejor instrumento de este gobierno para darle seguridad a los mexicanos, pero creemos que no debe ser militarizada, ¿no? Ok. Partiendo de eso, pues hubo una iniciativa, como tú sabes, todo, digamos, se ha hecho muy público, del PRI, que ya después nos enteramos que no era del PRI, sino era del López Obrador, y al parecer la van a volver a poner a discusión esta semana. Incluso, o sea, digamos, lunes está convocada a las comisiones, martes, al parecer, tentativamente se estará discutiendo. Obvio, pues aquí vuelve a haber dos visiones enfrentadas, ¿no? O sea, la visión de la estrategia de López Obrador, como la ha hecho desde que llegó, ¿no? Aneciado, digamos, a esa estrategia, o lo que decimos en la oposición y es mejor fortalezcamos, sí, la Guardia Nacional, pero también la Policía Federal, las policías estatales y las policías municipales. Hay como dos visiones, digamos, en este tema. Y la segunda cosa, Guillermo, que también ha sido hoy parte, por cierto, de la contramañanera y que pues está buenísimo aquí compartir contigo, es que he invitado a la autora, esta periodista muy valiente que se llama Elena Chávez, que ha escrito el libro El Rey del Cash, que se ha vuelto, digamos, trending en estos días a propósito de, pues que vamos a leer en ese libro,
pues literal de las entrañas de López Obrador y de todo su grupo de poder, que hoy, por cierto, pues están gozando de una gran cantidad de privilegios y están generando lastimosamente millones de pobres, ¿no? En contraposición, ellos son absolutamente privilegiados y millones de mexicanos más están viviendo en pobreza o pobreza extrema. Entonces, se presenta el libro, como el auditorio lo ha visto en redes sociales, en varios medios de comunicación. Es un libro que ha generado una positiva, gran expectativa, ¿no? Entonces yo hablo con ella, le he invitado a que venga a presentar el libro al Senado de la República porque me parece que es necesario digamos, pues entre mujeres acompañarnos, decir, por supuesto, y exigirle al gobierno, pues que ella esté resguardada en su seguridad, Primero, no le sí, primero. debería de pasar absolutamente nada, es una mujer muy valiente que hoy está, pues digamos, ofreciendo, dándole al público la posibilidad de saber la verdad sobre las redes de poder adentro de Morena y adentro de quienes hoy gobiernan este país. Y el flujo del dinero, porque si algo ha hecho muy bien López Obrador en todos estos años es ocultarnos cómo él se ha mantenido en lo personal. Sabemos que no es un hombre de excesos ni de lujos en lo personal, pero durante tantos años sostener una estructura de ese tamaño cuesta muchísimo dinero. Y no había, por lo menos en documentos, una prueba fehaciente de dónde venía ese dinero ni cómo se administraba. Y lo que ella nos va a decir por la circunstancia de haber estado tan cerca de un testimonio en primera persona, más allá de una investigación periodística, le tocó vivirlo y nos lo va a contar. Y lo que yo le recomendaría a todo el público es cómprenlo en línea porque va a salir hasta el día 18. Yo ya lo compré porque tengo el temor de que el gobierno quiera adquirir o alguien quiera adquirir físicamente los libros para que no lleguen a la mayor cantidad posible de personas. De cualquier manera, pues con esta invitación que tú le haces al Senado, pues va a ser muy, muy difícil que puedan ocultar esa información. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, yo te voy a decir, digamos, he enfatizado mi espacio aquí en el Senado de la República por traer libros justamente que abonen a pues una visión distinta a esta visión del gobierno. Por ejemplo, invité a Luis Estrada para hablar de los otros datos, ¿no? Esos datos que sí son oficiales, la cantidad de mentiras que dice el presidente de la República por día. Invité a la doctora Lorian Jiménez Fibi a hablar sobre los muertos que no contaron en la pandemia, que también es un libro extraordinario. En fin, entendido pues que este espacio de deliberación en el Senado de la República debe de ser abierto también para esas voces que como yo creen que es necesario decir la verdad y decirle a los ciudadanos en términos reales qué está pasando para que además las mujeres y los hombres de este país puedan tomar una decisión apegada, digamos, Guillermo, a la información y así puedan elegir mucho mejor, ya sea un medio de comunicación, ya sea un libro, ya sea incluso una posición pública o política. Hemos platicado en lo personal tú y yo acerca de este tema muchas veces porque evidentemente coincido con todo lo que dices respecto a la ineficiencia, la ineficacia, la opacidad del gobierno. Y por otro lado vemos una oposición aguerrida, sí, con algunos triunfos legislativos muy importantes, pero me da la impresión, y te lo digo porque, pues, bueno, platicamos con muchos actores, que nos está faltando más propuesta. Es decir, el presidente es muy altisonante y es muy polarizante. Y pues obviamente tú le tienes que contestar en esa misma tónica porque es la narrativa que existe. Pero a mí, en lo personal, me da la impresión que me está faltando un poco la propuesta de la oposición de decir, a ver, esto que está mal se haría de esta manera. Tú y yo lo hemos comentado en lo particular, pero me gustaría muchísimo si nos haces el favor de compartir tu visión al respecto, porque el otro día me decías que si no se hace de esa manera, pues tampoco nos hacen caso, ¿no? Sí, a ver, es evidente que no solamente necesitamos, digamos, la consigna o el reclamo, sino también necesitamos la propuesta. Te voy a dar, digamos, un ejemplo que incluso te lo daba personalmente hace muy poco. Nosotros creemos que la estrategia de seguridad es una estrategia fallida por algo muy elemental. Guillermo, debe de haber coordinación
entre los distintos órdenes de gobierno. O sea, a ver, tú como presidente municipal eres la autoridad inmediata a los ciudadanos. O sea, nadie en Sinaloa, en Baja California, en Veracruz, en Yucatán, nadie, bueno, o casi nadie tiene la posibilidad de pagar un avión, un camión, dejar de trabajar varios días y venir a hacer un reclamo a Palacio Nacional. Es muy difícil. Eso, para 130 millones de mexicanos, se vuelve muy complicado. Por eso, pues a lo mejor son miles de personas las que vienen a reclamar, pero aunque haya millones de personas preocupadas, enojadas, molestas o aspirando a tener un mejor gobierno, ¿a quién entonces sí van y le piden algo? Pues a su alcalde, a su presidente municipal, esa es la verdad, ¿no? Y si bien les va, pues a lo mejor llegan hasta el gobernador, pero llegar al presidente de la República se vuelve muy complicado. En términos de seguridad, este ejercicio es igual. Es muy difícil que tú puedas tener digamos, un contacto con la Guardia Nacional si en este momento te están golpeando en tu casa, ¿no? O si están abusando, violando o lastimando a alguno de tus hijos. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional se vuelve, digamos, así como ir con el presidente de la República, hay tan pocos elementos de la Guardia Nacional para 130 millones de mexicanos que entonces, ¿a quién deberías de acudir? Pues al policía de tu cuadra, al policía de tu colonia, al policía de tu municipio. El problema es que hoy no hay policía. Esos policías ya se están extinguiendo porque no les dieron presupuestos, Guillermo, ni a los gobernadores ni a los alcaldes. Entonces, una mujer que le está ahorita golpeando a su esposo, ¿cómo va a llegar hasta la Guardia Nacional? ¿Qué necesitaría ella? Saber que en la esquina hay un poli, saber que en el Zócalo hay un poli, saber, ¿sí me explico? Un policía capacitado, con equipamiento, con tecnología para protegerla. Hoy no pasa eso. Bueno, eso mismo, digamos, extrapolándolo en delitos, eso pasa para una mujer que es agredida o para una mujer que es asesinada porque no tiene a un policía cercano que la pueda proteger. Nosotros hicimos una propuesta hablando justamente de la policía de proximidad, porque hay municipios, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos la alcaldía de Benito Juárez, que ha logrado disminuir la violencia gracias a una policía de proximidad. O sea, hacemos la crítica y también, por supuesto, he presentado la iniciativa para que eso suceda. La verdad es que, ¿sabes cuál es el problema? Que aquí la mayoría de Morena no aprueba nada a favor de los mexicanos. Lo único que aprueba son los caprichos o las prioridades del gobierno de López Obrador. Y en términos legislativos, pues hay hoy una deuda muy grande para tratar de ayudar al pueblo de México. Por cierto, ese pueblo al que dijeron ellos que iban a priorizar, pues nada, ¿qué están priorizando? La verdad es la agenda del presidente López Obrador. Porque sienten o sea, el tema bueno es que sienten, Guillermo, que le deben el cargo los senadores y los diputados a López Obrador y no a los ciudadanos, cosa que eso pues, es lastimoso y es un vicio, porque entonces en lugar de hacerle caso a los ciudadanos, a quien le hacen caso es a López Obrador. Y además, porque he tenido la oportunidad de platicar con algunos compañeros tuyos de Morena, que obviamente no voy a revelar su nombre, que no solo reconocen lo que me estás diciendo ampliamente, sino que además ahora con el esquema de la reelección, pues si van en contra, no les permiten ir otra vez por el cargo, independientemente de que tengan aspiración de algún otro cargo. O sean decentes. O sean buenos, ¿no? Pero digamos que la aduana es esa, ¿no? Entonces, si te manifiestas en contra, estás fuera. Y la verdad es que, pues sí, no es precisamente lo más decente, pero pues hay que entender que también así se maneja la política, incluso porque ha trascendido desde hoy en la mañana que hay algunos senadores, particularmente del PRI, que están tratando de ayudarle a Morena con un cambio en la redacción para que la iniciativa transite de mejor manera. Y bueno, hasta ahorita, tú sabrás más que yo, parece ser que los números siguen sin darles. A ver, es que el tema es que no sabemos claramente quién va a votar a favor o en contra, porque muy pocos como yo hemos dicho públicamente cómo vamos a votar, ¿no? O sea, hay senadores que han así navegado ¿no? de a silencio para no echarse encima al gobierno porque las presiones han sido durísimas. Yo subí hoy un tuit a mis redes sociales que voló muchísimo, que tiene muchísima repercusión, porque lo que digo es, oigan,
siguen hostigando a los senadores mexicanos para votar a favor de esta estrategia que está ensangrentando a México. 130,000 asesinatos, Guillermo, es que ¿en qué cabeza cabe? Porque además de que no lo quieren construir digamos, de forma, pues, honorable, o sea, se construyen los acuerdos en política como en la vida, ¿no? O sea, intentando todos hacer el bien. Pero aquí no es que te conminen a hacer el bien, te conminan, ¿no? A través de una amenaza, a través de una llamada, pues de súper alto nivel para que votes con esta propuesta que, entre otras cosas, pues, digamos, quiere agrandar una estrategia en términos, en el tiempo, ¿no? O sea, quiere hacer más amplia, por 4 años más, una estrategia que no ha funcionado. Vamos a ver qué tanto pues este acoso, esta intimidación, estas amenazas surten efecto. Yo sé que es bien difícil ser oposición. A ver, yo lo vivo. Es bien difícil ser oposición y además con un gobierno así tan grandote, ¿no? Y con tanto micrófono. Pero también es cierto, mira, por ejemplo, estos trascendidos a propósito de los 6 terabytes de información que ya han dado a distintos medios de comunicación, pues nos deja claro cómo el gobierno es súper gandalla. O sea, no puede ser que vea a las feministas, ¿no? Como subversivas. ¿En qué cabeza cabe? O sea, no, las tendrías que ver como, pues, mujeres que están intentando defender sus derechos y los derechos de otras mujeres. Más como mujeres que van a trascender porque la mitad de la población se va a beneficiar gracias a que haya mejores leyes para las mujeres. No son subversivas. Bueno, pues, entonces, ¿qué diferencia hay del gobierno del 68 a en términos discursivos? Ninguna. Bueno, a ver, grupos organizaciones defensoras de derechos humanos les llaman como grupos de presión. A ver, espérame, son defensores de derechos humanos, no grupos de presión, pero ven, en esta lógica política maniquea y hasta mezquina, ponen del otro lado, o sea, no, es como el gobierno y del otro lado, en contraposición, del otro lado totalmente del eje, a las feministas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, a las personas que pensamos distintas al gobierno. Eso es terrible. De verdad, es regresar al siglo pasado en términos de entendimiento del poder. Te cuento una anécdota porque hace muy poco un excompañero tuyo, Raúl Paz, deja la bancada de Acción Nacional para irse a Morena en este intercambio, porque yo creo que ahí no fue presión, ahí fue con todo el gusto, y se va este fin de semana, y lo digo porque en este medio en el que estamos ahorita, pues su mayor influencia es precisamente en la península de Yucatán, particularmente en Mérida. Se va ayer al evento de la celebración del aniversario de Morena, él pensando que iba a llegar como un héroe, y toda la gente de Morena lo abucheó. Entonces, de repente sí hay ciertos equilibrios. Nos queda un minuto, Kenia. Quisiera que nos regalaras una reflexión final y, por supuesto, agradecerte cumplidamente todo este tiempo que nos has dedicado. Bueno, primero que nada, agradecerte este espacio, decirte que hoy más que nunca estoy convencida que hay millones de mexicanos que quieren que su voz se escuchara, y yo quiero ser esa voz en el Senado de la República, en los distintos medios de comunicación, contigo, con tu auditorio. Hoy las mujeres necesitamos exigir por nuestros derechos. Hoy las personas que están viviendo en pobreza y pobreza extrema necesitan exigir condiciones para salir de la pobreza y poder ser felices. Hoy claramente hay una visión distinta a la del gobierno, y esa visión la voy a defender yo, porque este gobierno no cumplió nada de lo que prometió, y estaremos aquí desde el Senado de la República defendiendo a los mexicanos, defendiendo su seguridad, defendiendo su economía, defendiendo la posibilidad real de que vayas a un hospital y haya medicinas, que tengas una calidad de vida digna, porque no es concesión de un gobernante, mucho menos de porque se va a ir. Es obligación de toda autoridad generar mejores condiciones. Yo desde aquí, desde el Senado de la República, seguiré trabajando. Muchísimas gracias por la invitación, querido Guillermo, y un saludo. Que tengan la mejor de las semanas, todo tu auditorio. Ojalá y podamos encontrar los cauces necesarios para tener mejores gobiernos y para tener, por supuesto, un mejor país. Te mando un abrazo.
Los espacios los vas a seguir teniendo porque hay que decirlo que lo estás haciendo muy bien, muy, muy bien, pero además yo insisto, con mucha valentía, y hace un rato lo dijiste, y además a ti te cobija tu honestidad, entonces no hay nada de lo que te puedan reclamar nunca. Te agradezco muchísimo, querida Kenia, como siempre un verdadero privilegio en este que es tu espacio, pero sobre todo agradecerle a usted que nos hace el favor de acompañarnos todas las semanas aquí en Entre Dos Fuegos. Nos vemos sin falta la próxima. Muchísimas gracias.